hacer un camino, caminar, es siempre ir hacia adelante, alcanzar la meta y no desfallecer en el camino, sino siempre hacia adelante, viendo más allá, hacia donde todo tiene su atención en la mente y en el corazón, a aquel punto hacia el cual queremos llegar. A pesar de los cansancios, a pesar de las dificultades, cuando nosotros alcanzamos la meta, sentimos satisfacción y sentimos gran alegría, ya sea porque vamos hacia un lugar o una meta que nos hayamos fijado en nuestra vida y que requiere esfuerzo. Estamos empezando hoy lo que en nuestra parroquia, para prepararnos a la fiesta patronal del apóstol Santiago, le llamamos Camino de Santiago, antes de los 9 días de la novena. Estamos haciendo este caminar. ¿Y qué es el Camino de Santiago? Es un camino de fe, es un camino de vida cristiana, es un camino de misión. Y tenemos presente el Camino de Santiago, las correrías que Santiago hizo en su vida para responder al Señor que le llamó y después para realizar la misión. La tradición nos dice que al lugar más lejano del mundo conocido en aquel tiempo se fue Santiago a evangelizar. Había comprendido la misión que Jesús encomendó a los apóstoles: ir al mundo entero y predicar el evangelio. Y en aquel tiempo, lo más lejano, lo más lejos, lo más remoto era lo que le llamaban Hispania, que hoy es conocido como España. Y hasta allá, según la tradición, llegó el apóstol Santiago dando la buena nueva. Y actualmente allá en España hay un camino que hacen peregrinos de todo el mundo, más de 900 kilómetros, los que quieran hacer el camino completo, que va desde una provincia bien lejana hasta Santiago de Compostela, la Basílica del apóstol Santiago. Y tantos peregrinos hacen ese camino de fe y ese camino de sacrificio, porque caminar más de 900 kilómetros es cansado. Pero lo más importante no es pegarse el gran cansancio en ese caminar. Lo más importante es hacer el camino de la fe. Y el Camino de Santiago no fueron esos 900 kilómetros, fueron mucho más. Pero tampoco el Camino de Santiago empezó cuando él se fue a Hispania, a España, a predicar el Evangelio. ¿Saben cuándo empezó el Camino de Santiago?
¿Saben cuándo? Bien lo saben. Estaba Santiago y su hermano Juan a la orilla del agua, remendando redes. Eran pescadores. Y remendando redes, ¿para qué? Para guardarlas. ¿Para qué? Para seguir pescando. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Cuando estaban ellos remendando, pasó Jesús por la orilla del mar. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Hola muchachos, ¿qué tal? Así les dijo. ¿Qué les dijo? Muy bien, síganme. Y ahí podemos decir que empieza el camino de Santiago y de su hermano Juan, como también el camino de todos los apóstoles, como también el camino nuestro cuando nosotros respondemos a la llamada que Dios nos hace a la salvación. También a ellos los llamó a la salvación, pero los llamó en ese momento para que fueran parte del grupo de los apóstoles, aquellos que le iban a ayudar a él, aquellos que cuando él regresara al cielo continuaran su obra como iglesia. Ahí empezó el camino de Santiago cuando respondió y se fue con el Señor y estuvo con el Señor, porque el Señor llamó a los que Él quiso y nos está llamando también a nosotros porque Él quiere. Y el Señor los llamó para que estuvieran con Él. A nosotros nos llama a estar con Jesús, porque cuando hay amistad y hay amor, uno está con la persona amada y está cerca, porque amor de lejos es amor de babosos, y Dios nos ama de cerca. Así nos ama el Señor, de cerca. Los llamó para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para escuchar su palabra. Y los llamó para enviarlos a predicar el Evangelio, la buena noticia, la alegre noticia del amor de Dios. Y los llamó para que en su nombre expulsaran demonios. El Señor nos llama a nosotros para estar con Él. Nos llama para predicar el Evangelio con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Cada uno de nosotros en la familia, en el trabajo, en el ambiente de amigos, donde estamos, predicamos el Evangelio. Cuando uno no es honesto, cuando uno no es honrado, cuando uno es corrupto, cuando uno es malo, cuando uno es sinvergüenza, aunque se diga cristiano, no es cristiano y no predique el Evangelio y tampoco ha estado con el Señor. Tan fácil que es decir tanta palabra en nombre de Dios, copiándole a los gringos. Nuestro presidente dice: Dios bendiga a Guatemala. No tiene derecho a decir eso. ¿Por qué? Porque el país está patas arriba. Entonces miren, el camino de Santiago también es eso. Y qué bonito
como la palabra de Dios hoy lo dice fuertemente. Hoy además, ayer celebrábamos a los mártires de Guatemala. Entre los mártires de Guatemala ya hay 14 beatificados, pero hay muchos más mártires que no sabemos cuántos son. Hombres y mujeres y niños masacrados en la guerra sucia que hubo aquí en Guatemala, no hace mucho. Hoy estamos celebrando de modo particular a dos mártires de Izabal, al padre Tulio Maruso y a Luis Obdulio Arroyo, laico, bautizado, catequista, que por amor a los pobres, por amor a sus hermanos, por amor a Jesucristo, los poderosos los mataron por odio a la fe. Por odio a la fe. Y como dice la primera lectura, la denuncia aquella gente sinvergüenza, que no era cosa solamente del tiempo del profeta Amós, que arreglan las balanzas para que dé mayor peso a favor de él. Pensemos en nuestros campesinos de acá, de Jocotán de las Aldeas, que traen su quintalito bien pesado de maíz o de frijol, y alguna gente sinvergüenza de los intermediarios del pueblo, no todos, tienen las balanzas arregladas y les dicen, mira, pesó 85, le faltan 15 libras a tu costal, y no falta. Eso pasó en tiempo de Amós, y eso sigue pasando aquí en Jocotán, mis hermanos. No hablemos cosas que no son. Venden el salvado del trigo, decían. ¿Cuál era el salvado? La ley judía decía que cuando se tapiscaba el trigo, las puntitas que ya no se lograban cortar de la espiga de trigo, se dejaban para que los pobres llegaran a los campos y recogieran esas puntitas. Pero el que es chucho, hasta eso cortaba. Y hay gente tan chucha en nuestro tiempo que no comen rosca por no perder el centro del pan. Así. Y ese pecado lo denuncia Amós. Y ese pecado lo denunció también Santiago. Fe sin obras es una fe muerta y vacía. Entonces, ¿qué es hacer el camino de Santiago? Es hacer el camino de la vida en fe, respondiendo al Señor, guardando su palabra, anunciando el evangelio por todas partes donde estemos nosotros, porque recordémoslo, como San Pablo nos lo dice, somos buen olor de Cristo. Algunos olemos a puro diablo, porque nuestras obras son malvadas y nos llamamos cristianos. También el diablo se disfraza con piel de oveja para engañar. Y miren, este camino de fe es hacer el camino como lo hizo Santiago, como lo hizo el padre Tulio Maruso, como lo hizo Tulio, como lo hicieron nuestros mártires y como lo está haciendo tanta gente. Por eso la preparación a la fiesta de Santiago es caminar en la fe, es caminar en la conversión, es caminar en el cambio de vida. La fiesta de Santiago no va a ser solo bulla y solo bombas y solo cositas así. La fiesta de Santiago tiene que ser la meta primera de todo un camino de fe que estamos empezando hoy, pero que no va a terminar el 25. ¿Saben por qué? Porque el camino de la vida en fe es hasta la vida eterna, es hasta el cielo.
porque hasta ahí nos llama el Señor. Nos llama a la salvación. A eso llamó a Santiago, pero lo llamó a predicar el Evangelio, y el camino fue ese. Miren cómo es de hermoso el Señor. El Evangelio de hoy nos habla de otro apóstol, Mateo. Pero antes de llamarse Mateo, ¿cómo se llamaba? ¿Oyeron bien el Evangelio? ¿Cómo se llamaba? Por allá atrás están diciendo, ¿cómo se llamaba? Leví. Leví. El Evangelio no es para que el docente aquí no salga por el otro lado. Se llamaba Leví. ¿Qué hacía él? Cobrador de impuestos. Estaba sentado en la aduana. Y ustedes saben que la gente que no es honrada en la aduana hace movidas y es mañosa. No todos, ¿verdad? Y Mateo no era querido, no era amado. Era odiado por la gente, porque se le consideraba traidor. Estaba al servicio del Imperio Romano, que había invadido Israel y que oprimía al pueblo con impuestos. Y además, acuérdense de Zaqueo, otro cobrador de impuestos que tenía muy mala fama de ladrón. Pues a Zaqueo y a Leví, el Señor los vio, los amó, lo llevaron a su casa y en su casa hubo fiesta. La fiesta del amor, la fiesta de la salvación, la fiesta de la misericordia y la fiesta de la vida nueva. Porque el Señor de la peor suciada puede hacer pasteles. Y donde abunda el pecado, si hay fe y conversión, sobreabunda la gracia. Y siempre hay gente metida. En aquel tiempo en Israel, en este tiempo aquí en Jocotán, hay gente metida. Está la gente puritana, la gente que se cree santa, la gente que se cree la gran cosa, y critican a Jesús. ¿Cómo es que el maestro de ustedes está comiendo con pecadores, está comiendo con publicanos? Sí, el Señor se sienta con los pecadores, el Señor se sienta con nosotros, pecadores. Y con nosotros tiene fiesta. El Señor oye y simplemente dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Misericordia quiero y no sacrificio. Hacer el camino de Santiago también es ser misericordioso, como Dios es misericordioso. Y si tenemos corazón duro y no somos misericordiosos, hay que cambiar el corazón de piedra, de tetunte que tenemos. Y tener realmente un corazón amoroso. Eso es también hacer el camino de Santiago. No es ir solo con la bonita imagen de Santiaguito que aquí tenemos, montado en su caballo blanco. Es ir haciendo el camino de la fe, de la esperanza y de la conversión. Que estos días del camino de Santiago nos ayuden, mis hermanos, a preparar espiritualmente nuestra fiesta patronal para seguir caminando hacia la salvación.